mostremos la tendencia general. Si vamos de 1990 al 2024, estamos cubriendo 34 años, un largo plazo, que nos puede decir el balance general de lo que ha sido ya no la política de este gobierno, sino el conjunto de la sociedad colombiana tratando de salir de la violencia. Indudablemente, y hay que decirlo y repetirlo, porque de esto no se menciona nada, Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia. Hemos combinado fases de más ofensiva del Estado, hemos combinado fases de más diálogo y paz durante todo este periodo. Unos gobiernos han tenido un talante, otros otro, pero el balance general es que hemos sido exitosos como sociedad. Y este es un tema de ejemplo mundial. Aún si uno particularizara, como el caso que me parece el más emblemático, la ciudad de Medellín, que le empezó a ganar a Bogotá, que tenía el liderazgo en esta materia, es indudable que son casos incluso de estudio mundial para aplicar en contextos de violencia, porque son profundamente exitosos. Y una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿en qué consiste ese éxito? Relativo siempre. No vamos aquí a decir que ya superamos los problemas, pero el cuadro, y vuelvo a repetir que lo muestren, entonces nos muestra un gran pico. Ese es el pico de la violencia en Colombia, donde las tasas de homicidio se volvieron las primeras del mundo. Una ciudad como Medellín en ese momento tuvo una tasa de casi 400 homicidios por cada 100.000 habitantes, que ni ciudades en guerra hoy la tienen. Pasemos a la primera, por favor, con algún respeto de los cuadros. Pónganme atención un poco a lo que voy diciendo para seguir. Entonces ese pico se sitúa entre el 90 y el año 94, la primera parte, una crecida de la violencia venida de abajo. Es la época de la mafia, de los grandes carteles urbanos y de la decisión de las mafias de entrar en guerra entre sí. Una de las causas de mayor mortalidad, matando a su propia gente en fuego cruzado. Y otra, la decisión de esas mafias de retar al Estado a partir del terrorismo. La palabra terrorismo también es mal usada muchas veces. Los tiempos de Bush, creo, o Reagan, no me acuerdo ya, cuando las torres cayeron por los aviones o los explosivos, hay toda una investigación al respecto de quién fue el responsable allá en Nueva York. La palabra terrorismo se generalizó a todo tipo de conflicto, incluso social, en el mundo, lo cual es un enorme error, una violación de derechos humanos total. En Colombia la padecemos. Cuando la Fiscalía de Barbosa, siguiendo a Duque, decidió volver terrorista a todos los jóvenes que salían legítimamente a protestar contra el gobierno de aquel entonces, los llevó a la cárcel, los mató. No hay una investigación real sobre el asesinato sistemático de jóvenes en el llamado estallido social. Eso es un crimen de lesa humanidad que tiene que ser investigado. Quitaron sus ojos, violaron mujeres, torturaron, 3.000 jóvenes fueron a la cárcel, todos sindicados de terrorismo, y eso es una barbaridad, una de las peores arbitrariedades de la justicia en Colombia, solo por generalizar el término de terrorista, que no se puede generalizar. Terrorismo es causar por medios violentos terror en la población civil de manera sistemática y generalizada. La época que estoy mencionando, 90-94, fue de puro terrorismo del narcotráfico, bombas en las calles, caídas de aviones, derribados, etcétera, y este es el panorama de la mayor violencia en Colombia. Cayó a partir del 94, hay que mencionar que aquí hay una figura estelar en este éxito que comenzó a tener Colombia, que es Santana Mocos.
y su política centrada en la disminución del homicidio en la ciudad de Bogotá, que desde ahí comenzó permanentemente a caer muy por debajo de los promedios nacionales, se convirtió en una ciudad capital de las menos violentas de Colombia y salió de la lista de ciudades más violentas del mundo, con lo cual el promedio colombiano empezó a descender y Bogotá se convirtió allí, en mi opinión, porque el gobierno tuvo y siguieron con los demás gobiernos de Bogotá la tesis de mantener como objetivo central la baja de la tasa de homicidios y una política de inclusión social que hizo que la pobreza en Bogotá se volviera de los menores indicadores porcentualmente de todo el país. Esa inclusión de la juventud relativa en la educación pública creo que tuvo un éxito fundamental en la disminución de la violencia en Bogotá, la que tiene que ver con matar a las demás personas. Eso ahora, en los últimos años, se ha revertido, lamentablemente. Ahora, si miramos el cuadro, esa caída del 94 no se mantiene en el año 2000. Volvemos a tener un pico entre el 2000 y el 2001, 2002, que vuelve a haber un pico. Y a partir del 2002, una tendencia permanente a el descenso de la tasa de homicidios. Al punto que lo que ya tenemos en el 2024 viene a ser más o menos de la mitad de la tasa de homicidios del año 92-93. Y esto es lo que yo llamo un éxito relativo. Y la falsedad de hablar de un caos de violencia, cuando lo que estamos teniendo es permanentemente una caída de la tasa de homicidios con algunas excepciones. Aquí debo, a pesar de que están en mi oposición, resaltar para el año 2003 hacia el año 2006-2007, que se colocan los términos más bajos, pues la política de Álvaro Uribe Vélez, con sus más y con sus menos. Yo he criticado mucha de esa política violatoria de derechos humanos, pero en términos de reducción de la tasa de homicidios y de acorralamiento, ¿cómo es? Acorralar organizaciones que tenían capacidades de matar, pues terminó con esta baja de la tasa de homicidios. Es un momento en que el Estado no dialoga, sino ataca. Prácticamente no hay diálogo en esos gobiernos. Y eso llega con relativo éxito hasta el año 2010. Hay un leve pico de crecimiento, por favor el cuadro, para que sigamos hablando, hasta el 2012. Y del 2012 vuelve a haber una caída pronunciada que puede llegar hasta el año 2018. Y quiero ver esa segunda fase, no puedo mostrarla aquí, entre el 2012 y el 2018, porque indudablemente esta nueva caída de la tasa de violencias después del pico 2012, que es un pico muy inferior a las épocas de gran violencia en Colombia, tiene que ver con el proceso de paz de Santos y la FARC. Y en Colombia, pues nos llevaron a una polarización, si miramos estas dos fases, que ambas fueron exitosas en bajar la tasa de homicidios, una de ataque del Estado a fondo contra organizaciones delincuenciales, la otra de paz. Y entonces aquí yo hago una conclusión de acuerdo a los datos. No se deben contraponer. Ha sido falsa y una equivocación en Colombia decir o paz o guerra. Para acabar la guerra hay que hacer la guerra, pero también ofrecer la paz. Popularmente se le conoce como garrote y zanahoria a la política, pero me parece, y por mi experiencia en estos años de gobierno, es que debe estar juntas la posibilidad de dialogar y hacer la paz siempre, porque es mejor ahorrar muertos, pero también la acción decidida del Estado, decidida es actuante del Estado, contra las formas de criminalidad diversas. No es que el Estado se guarda mientras se habla de paz, sino que el Estado debe estar a la ofensiva
sin disminuir la ofensiva, pero al mismo tiempo el gobierno debe hablar de paz.